Estamos a solo 12 días de las elecciones del 6 de junio y bueno, pues creo que es obvio que tenemos un clima enrarecido y no lo digo solo por la confrontación natural de los partidos que compiten en esta elección, sino por los hechos de violencia en contra de candidatos, por las denuncias de fraude que se han hecho, sobre todo por parte del partido del gobierno y también los procesos judiciales. Vamos a hablar sobre qué podemos esperar de estos 12 últimos días de campaña, menos de 12, de hecho 8 días es lo que queda de campaña. De mañana en 8 terminan las actividades de proselitismo y luego viene la elección. Lo vamos a hablar con Ulises Beltrán, consultor en opinión pública, encuestador, director de BGC. ¿Cómo estás, Ulises? Pascal, muy buenos días, encantado de estar contigo como siempre. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, pues, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el panorama hasta ahora? ¿Y cómo ves lo que queda de la campaña? Pues mira, como tú sabes, hemos visto desde enero, febrero, una enorme estabilidad en las preferencias nacionales. Ujú. Se ven 44, 42% Morena, en fin, muy estables las preferencias. Eh, Pero vale decir que cambiaron mucho de 18 a la elección, o sea, Ujú. Morena sube de 36 a 40 y algo, 42, digamos, pongámoslo como promedio, ¿no? Muy estables las preferencias nacionales, pero pues los estados, algunos de ellos igualmente estables, pero pues algunas sorpresas enormes, ¿no? Como lo que pasó en Nuevo León, Ujú. un cambio radical de preferencias en las que un primer lugar se va a tercero, donde aparece un fenómeno muy interesante de este joven, ¿no? Y así otras Samuel García. elecciones sí, sí, Samuel García, Ujú. que se han ido ahí poniendo muy interesantes. Ujú. Obviamente, pues no hay mucha información de elecciones locales, salvo la información privada que tenemos o tienen algunos de los encuestadores Ujú. que trabajan para algún candidato o partido político, ¿no? Pero ¿Tú crees que está esto y luego lo local va a ser dominante en el tema de las preferencias? pues mira, aquí hay, la verdad es que son solo 90 de los 300 distritos, ¿no? O sea, no es tampoco que sea así, es una tercera parte, poco menos de una tercera parte de los distritos Ujú. que están en disputa, ¿no? Que digamos, desde mi punto de vista, la trascendencia nacional de esta elección es precisamente, pues, la integración de la Cámara de Diputados, ¿no? Ujú. Y ahí las dos preguntas, pues, que se hacen comúnmente, ¿alcanza la mayoría simple Morena por sí sola, sí o no? El consenso es que no alcanza mayoría por sí sola, se queda en 245, 250 diputados sola. Su coalición, sin embargo, la coalición Partido Morena, Partido Verde y PT, claramente llega a una mayoría simple. Ujú. Y la pregunta que todos nos hacemos es si llega a las dos terceras partes, 333 diputados, que le permite iniciar a esta coalición por sí sola sin consultar a los otros dos partidos grandes. Bueno, ya no sé si son dos partidos grandes, PAN y PRI, el inicio de reformas constitucionales. Y en este segundo sentido, el consenso es que no, que es poco probable que llegue a conseguir 333 diputados Ujú. la alianza Morena, PT, Partido Verde. Con lo cual, pues para iniciar una reforma constitucional tendría que consultar bueno, consensar la iniciativa con alguno de los partidos grandes. Entonces, Que ese además es lo ya, que se ya de ve por sí tiene esa a nivel situación en el nacional. Senado, ¿no? Que no tiene esas dos Exacto. terceras partes. Por eso iniciar, digo, que Sí. pueda iniciar que llegue al Senado, donde Ujú. ya es inevitable que negocie. Y recuerda que además los congresos locales tienen que, por lo menos 16 congresos locales, Sí. tienen que aprobar las reformas constitucionales. La verdad es que fue una gran reforma después del predominio de la hegemonía priista, en la cual se construyó un sistema por el cual ningún partido por sí solo puede hacer reformas constitucionales. Ujú.
Obviamente no se puede regular que una coalición tenga o no tenga mayoría constitucional. Ujú, Todo esto pasa por el tema de la sobrerepresentación, porque la intención misma de la medida es que se formen coaliciones gobernantes. Y lo que pasa hoy, la verdad, es que en lugar de que sean coaliciones, consensos de reforma constitucional entre partidos grandes, es que aparecen estos partidos pequeños que se convierten en lo que la literatura llama partidos pivote, sí. o sea, partidos que con muy poca votación son enormemente importantes porque le permiten a un partido grande hacer coalición para hacer de lo que estamos hablando, Ujú. iniciar reformas constitucionales, ¿no? Y esa es la realidad que vivimos hoy, que es Morena con dos partidos pequeños que podría llegar al 66%, Ujú. aunque el consenso entre los investigadores es que es poco probable que lo logre. Ulises, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme un par de minutos y Fue encantado, por continuamos la supuesto. conversación? Gracias. Regresamos enseguida para seguir platicando con Ulises Beltrán. Ya volvemos. ¿Qué ocurre? Por lo menos en mi experiencia en mi experiencia por primera ocasión, y es que el partido del gobierno se queje anticipadamente de un fraude electoral. Usualmente es la oposición la que hace eso, y usualmente, por lo menos mi observación en los últimos 33 años de observar elecciones en México, es que un partido que se queja anticipadamente de fraude, pues es señal de que va a perder las elecciones o que no le va a ir muy bien. ¿Cómo ves esto, Ulises Beltrán? Bueno, es decir, la verdad es que es muy difícil saber cuál es la expectativa en este caso del gobierno, o para qué decirlo por su nombre, del presidente de la República. Es decir, la elección de medio sexenio sí es una elección de ratificación del partido en el poder o de rechazo al partido en el poder, ¿no? Pero bueno, cuando es claramente un rechazo, cuando es claramente un apoyo, ¿no? A mí me sorprende igualmente que a ti, Pascal, porque pues no le va a ir mal a Morena, digo, en el peor de los escenarios, pues Ujú. gana muy cerca, solita, la mayoría simple, casi llega al 66%. Y bueno, las apuestas, no sé, todo el mundo habla de que se lleva entre 9 de los 15 estados, se lleva 9 o por lo menos 8 de los estados en disputa. Es decir, desde cualquier punto que lo veas, esta es una elección pues buena para un partido. Digo, Ujú. no veo de qué te puedes quejar, ¿no? Digo, Y además, bueno, digo, si eso va a ser el resultado, pues desacreditando un proceso en el que le va a ir bien, ¿no? es lo que yo me pregunto, ¿se Ujú, van a ir van a tomar la avenida principal de aquellos lugares donde perdieron ujú, para protestar por los resultados y van a salir a la avenida principal de aquellos lugares donde ganaron para celebrarlo? ujú. O sea, el INE hace bien su trabajo solo donde ellos ganan y mal en donde pierden. O sea, digamos, está raya en lo absurdo, pero me temo, Pascal, que Ujú. esto tiene que ver con otra cosa. Realmente el resentimiento del presidente de la República por la elección de 2006 es inconmensurable, lo ha expresado, lo Ujú. ha dicho expresamente, ¿no? Entonces yo más bien creo que aquí está el cobrarle la factura de ese resentimiento personal por aquella elección, y tiene más que ver con quién sabe qué vaya a hacer, pero hacer algo para reformar el INE, Ajá. lo cual de Oye, verdad, pero en el sentido de que a los ciudadanos de este país, vamos, la historia del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ujú, es impresionante. O sea, el cambio político que hemos vivido quienes tenemos cierta edad y vivimos la elección de 88 y de ahí en adelante lo que ha ocurrido, ujú, es espectacular. A ver, el INE ha dado testimonio, sacó una cifra hace poco el INE interesantísima. El 65% de las miles de elecciones que han ocurrido en este país han tenido alternancia de partido. sí. Es decir, ha habido cambio de partido en el 60 y tantos % de las elecciones donde se disputa un puesto ejecutivo. Digo, si eso no es una prueba de un sistema democrático que funciona y de un electorado que toma sus decisiones, o sea, te pone la mesa el INE en cada elección y tú vas al festín democrático el domingo que hay elección Ujú. y tu voto cuenta.
Y la mejor evidencia de que tu voto cuenta es la alternancia. Yo recuerdo a mi amigo, profesor Adam Jaworski, que decía, la única prueba de un sistema democrático es que haya alternancia a fin de cuentas, porque es cuando se ve y se expresa un electorado atento que tiene el aparato institucional para canalizar sus intenciones y sus deseos. Entonces, esta agresión al Instituto Nacional Electoral, este empeño en culpar al Instituto Nacional de no sé qué, francamente me parece desproporcionado y totalmente fuera de lugar. Si de algo ha dado testimonio, si de algo hemos dado Ujú, los ciudadanos que nos levantamos temprano, algunos más temprano para integrar la casilla, para ujú. recibir el voto, para contarlo, y otros para ir a votar, pues es de eso, de una institución que funcione, que funciona muy bien. ¿De dónde viene este despropósito de que el instituto es no sé qué? Pues de un resentimiento personal que nos está haciendo pagar a todos un costo enorme con una institución indudablemente funcional en la historia reciente de este país. ¿Qué más ves en el proceso a 12 días que te llame la atención? Pues mira, la gran pregunta que todos nos hacemos, y es el accidente del metro tendrá o no tendrá efecto sobre Ujú, las preferencias, ¿no? Es un accidente grave, ujú. bueno, veintitantos muertos, pueden parecer pocos, pero pues, es una cosa tremenda, pero la caída del metro es algo espectacular. Hoy, 1,5 millones de personas está teniendo que ver cómo le hace, es más o menos lo que movía esa línea en un día, ¿no? Y digo, si tú recuerdas el otro, obviamente infinitamente mayor e infinitamente más cerca de la elección que fue Atocha, ¿no? El atentado contra el Sí. tren en Madrid, que enterró al Partido Popular por no me acuerdo cuántos años, ¿no? Entonces, que va a tener o no va a tener efecto, está claramente identificado los responsables, está lejos de la elección, eso es cierto, ¿no? Ujú. Pero como sea, pues ¿va a tener un efecto o no? A nivel nacional, bueno, podrías dudarlo, pensando que al resto del país no le importa lo que pase con el metro de la Ciudad de México, Ujú. pero bueno, en la Ciudad de México, que es un bastión de ellos, tendrá o no tendrá un efecto. A mí me parece Alianza Vamos por México, ¿no? Entonces, para mí es, ¿cuál va a ser a la larga el impacto? ¿Qué falta por saber si esto tiene un efecto a nivel Ujú. nacional o por lo menos en la Ciudad de México? De ahí en fuera, pues la verdad es que nos queda algo poquito La de alianza, campaña. Ulises, me quedan solo 2 minutos, pero te quiero preguntar sobre la alianza, porque es una alianza pues, de verdad inusitada, la del PRI, PAN y el PRD. ¿Tendrá algún Una peso? alianza muy importante, sí, es lo que es. Por primera vez vemos una alianza de ese tamaño, tan articulada y tan claramente diseñada para eh, conseguir, digamos, evitar o lograr una presencia en la Cámara más amplia. Ujú, Ese es otro elemento muy, muy novedoso en esta elección, como tú señalas, efectivamente, ¿no? Y bueno, y también, pues, ¿qué va a pasar en los estados, ¿no? O sea, estamos hablando de 9-6 o 8-7, estamos hablando casi de, pues, 6, 7 estados que están con duda y que no acabamos de saber. ¿Y qué influencia va a tener esto en el voto a nivel nacional, ¿no? Entonces, ujú. estos tres elementos son los que nos va a quedar incertidumbre hacia adelante, Pascal, y esperemos, pues ya no falta mucho, esperemos que en la noche temprano, bueno, temprano a las 11 12 de la noche tengamos una idea más clara de cómo queda la Cámara de Diputados y lunes o martes, pues qué pasó en los estados, ¿no? Bueno, pues estaremos viéndolo, falta poco para saberlo y ojalá que podamos estar platicando contigo, estimado Ulises. Un Pues gusto con verte y muchísimo gusto, escucharte. Pascal. Te mando un Muchos fuerte abrazo. saludos. Gracias, Hasta Ulises luego Beltrán, para ti. consultor en opinión pública, encuestador, director de BGC.